Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco y Alba Patricia, nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias, porque pues siempre es un placer poder estar al aire y hablando sobre gobierno civil bíblico. Y hablamos de gobierno civil bíblico no como una propuesta nuestra, de ninguna manera, sino porque es una propuesta de Dios. El gobierno civil es una bendición para la sociedad. Y existe entonces un sistema de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. De eso hablamos en los diferentes temas. Cualquier tema que tocamos tiene que ver con gobierno y pues tratamos de enriquecer esa idea de cuán importante el gobierno civil a la manera de Dios. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Alba Patricia, que hace rato no nos acompañaba. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, después de este mes largo que no estuve, es un privilegio volverlos a acompañar y que me permitan pues conectarme con ustedes para conversar de estos temas bíblicos que son un poquito extraños para nuestra comunidad cristiana, pero que son definitivamente necesarios en esta época. Muchas gracias. Claro que sí. Y como siempre, nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, Pastor. Ricardo, ¿cómo estás? Alba, bendiciones. Espero que estén bien. Sí, bien, gracias a Dios. Día lunes comenzando otra semana. Ya pronto a iniciar nuevos proyectos, nuevas etapas este año. Y aquí estamos, con todas las ganas. Así que eso, bendiciones. Sí, sí, Yo Colombia. tengo puesta la amarilla. Hoy día juega. Ah, no, no. ¿Cómo está? La azul. La amarilla. No, pero van a ganar, no se preocupe, van a ganar. Hoy Colombia. juega Colombia contra Paraguay y juegan Paraguay. en Houston a las 5 de la tarde. O sea que tenemos el programa de corra a los que les gusta el fútbol, ¿no? Claro. Correr a ver el partido. También juega Brasil después. Esperemos que todo salga bien en esta Copa Libertadores. Bueno, pues aquí estamos. Nuestro tema de hoy es una sociedad que forma delincuentes. Y le he dado ese tema, ese título al programa de hoy porque pues venimos hablando de la importancia de la familia y cómo en la familia es que se forma los ciudadanos. Ya hablamos de eso, un tema que tuvimos que era formando ciudadanos útiles para la sociedad. Pero también en la familia, en el hogar, se forman delincuentes no se hacen las cosas a la manera de Dios. Ese va a ser nuestro tema. Una sociedad que forma delincuentes, porque pues tristemente estamos en una sociedad un poco convulsionada. Hay aumento de robo, de secuestro, aumento de delincuencia, aumento de consumo de droga, aumento de inmoralidad, aumento en hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. O sea, hay un aumento en la sociedad de maldad. Claro, nosotros vemos eso, el aumento de la maldad, porque pues, los medios de comunicación también se encargan de multiplicar
lo que los malos hacen. Pero la maldad siempre ha existido en la sociedad, ¿no? Siempre ha existido la maldad porque el hombre lastimosamente toma malas decisiones. Y hoy estaremos hablando en ese orden de ideas, según lo que quedamos en el tema pasado, Juan. Estaremos hablando de la importancia de la biblioteca en el hogar. La biblioteca, hablar de la biblioteca, cuán importante es, pero déjenme les coloco un versículo que mi esposa me dio esta mañana. Mi esposa siempre ahí da sus aportes aquí, ¿no? Ella me dice del oído derecho, entonces para que yo lo diga aquí. Entonces déjenme, yo les comparto esta diapositiva. Pero quiero compartir el pasaje bíblico, ¿no? El título de lo que vamos a mirar. Y una sociedad que forma delincuentes. El versículo bíblico es este, que está en Eclesiastés 8:11. A ver si Juan Carlos lo puede leer. Dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Vuelvo y voy a decirlo de nuevo. Por favor. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Bueno, este es un pasaje demasiado profundo y pareciera que no tuviera nada que ver con gobierno o familia, pero tiene mucho, 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 porque la primera forma de gobierno que Dios ha levantado en la sociedad es la familia, papá y mamá. Luego, después de eso, pues Dios establece el gobierno civil y el gobierno civil nace de la familia. Y si hablamos de la familia, en primera instancia como gobernantes, dice cuando la familia, los padres no ejecutan la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay disciplina? Cuando no se ejecuta la sentencia pronta, no se castiga a los hijos pronto, o en su defecto cuando no se aplica la disciplina. ¿Qué ocurre? Vamos a escuchar a Alba Patricia, quien es mamá de 2 hijos, que es versada en estos temas, y que este pasaje bíblico pues nos da la base para hablar qué ocurre cuando un padre de familia no aplica la disciplina inmediatamente. La Biblia lo dice, pues el mal aumenta, pero ¿cuál es tu experiencia, Alba? ¿Cómo tú interpretas esto? Bueno, dice la escritura también que no debemos rehusar corregir al muchacho y corregirlo con vara, porque, porque ahora nuestra sociedad, nuestra psicología moderna ha implementado muchas formas de corregir al muchacho y no tienen que ver con la vara por aquello del maltrato. Obviamente el maltrato pues está fuera de toda discusión, no se contempla, pero es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios y yo lo veo mucho en los niños pequeñitos que hacen el berrinche en el supermercado porque no le compraron esto o aquello en el centro comercial. Es muy típico verlos muy a menudo. Y los padres, uno ve estos padres jóvenes generalmente desesperados, sin saber qué hacer con el muchacho, lo cogen, lo regañan, lo zangotean o intentan como comprarle el buen comportamiento con dádivas, se rinden fácilmente y van y le conceden aquello que el niño está pidiendo, porque no tenemos esa formación, ese carácter para corregirlos como Dios afirma que debe ser, y sobre todo porque no se corrigió el comportamiento a tiempo, porque no se aplicó la corrección la primera vez que el niño lo hizo.
Cuando se hace de inmediato, ese comportamiento se corrige. Yo tuve una experiencia muy particular, se las voy a contar brevemente. Mi hija mayor tenía 2 añitos cuando le dio por hacer unos berrinches impresionantes y ella empezó a golpearse la cabeza contra el piso, contra la pared, contra la puerta, y yo no sabía cómo detenerla. Y, y entonces yo tenía la varita esta, pues que ya nos habían enseñado a usarla, pero le di la pela en la cola, la llameta, y al día siguiente volvió otra vez y se lastimó. Y entonces mi mamá en ese tiempo la vio y me dio una receta de los abuelos. Me dijo, mija, esa niña necesita una verbena. Entonces, fue y me consiguió una ramita de verbena, eso tiene como unos punticos que pringan, y la metió en el lavadero. Dijo, cuando a la niña le dé, usted simplemente le levanta la faldita y le mete un cuetazo con esa varita en la cola. Y así hice. Preciso, la niña todos los días le daba el berrinche y le levanté la varita y le sopleté un cuetazo en la colita con esa vara. Le bajé el calzoncito y entonces las hojitas de la verbena se quedaron pegadas en la cola y la niña se quedó así como, como, como sin respirar, quietica. Y dije, bueno, se le acabó. Le dije, aquí está la varita para la próxima vez que le dé. Entonces guardamos la varita, la ramita el tanque de lavadero otra vez, pero ya esta vez estaba la vara más pelada, ya no había hojitas. Y a la niña se le olvidó lo que le había pasado y volvió otra vez a hacer el berrinche. Y entonces, pues yo muy obediente de mi mamá, de la tradición de la abuela, fui, cogí la varita y otra vez le di un solo correazo, un solo huetazo en la cola. Y Y dolió esa niña más. se quedó seca. Claro, lloró mucho más, pero se quedó más seca y se quedó tan impactado. Eh, no recuerdo muy bien los sucesos que la hacían enojar, pero el caso es que nunca más le volvió a pasar. Jamás la niña se volvió a golpear su cabeza y a alterar de esta manera, porque le dije, aquí va a estar la varita para cuando la necesite. En ese caso fue necesario 2 veces, pero aprendí para mi segundo hijo que cuando se corrige la primera vez, no es necesario volver a repetir. La niña ya había hecho esto en varias oportunidades, entonces me sirvió de ejemplo. Y me da mucha angustia con estos papás que los veo en la calle, que sufren mucho porque los niños hacen un berrinche, una pataleta. Pero corregir, bueno, no corregir, sino como para afianzar una idea, no es que las ramitas de verbena tienen un Nada poder que ver. especial y que tiene que ser verbena porque no No, es no, eso. Tú lo era dijiste, la, la primera vez que le pegaste, las hojitas amortiguaron el dolor, pero después de que las hojitas, las ramas pierden las hojitas, ya que a la rama solita ahí con sus cositas, cuando pega, eso se siente. Entonces, no es en fin, la rama que tiene poder, sino que pesa el castigo se siente y por lo tanto el hijo se corrige. No sé cuál es la experiencia de Juan, que es papá ahora. Juan no quiere pegarle a su niña para nada, solamente quiere abrazarla y besarla y jugar con ella todo el tiempo. No, hasta el momento estamos pasando por esta etapa de los casi 2 años. Entonces, es una etapa en la que ella quiere dominarse ella misma, o sea, quiere mandarse, caminar por donde ella quiere. Entonces tenemos que estar nosotros atrás de ella. No es motivo para corregirla, pero sí que estamos trabajando con mi esposa para que ella sepa cuál es la voz de autoridad, que los padres son los que tienen la última palabra, digamos, y yo siempre le digo, sí, no, no vas para allá, y si quieres, la alzo en brazos, y aunque haga berrinche, cosas, la tengo en brazos hasta que se canse del berrinche. Pero que sepa que el control lo tengo yo, no lo tiene ella. Estamos pasando por ese proceso. Eh, Me ha tocado zamparle el pañal una vez, así con los 2 dedos cuando era bebé, le di así y hizo un puchero y se le quitó la maña que estaba haciendo. Pero hasta el momento todavía no pasó por ese proceso, digamos, de varita ni esas cosas. Ahí vamos. Bueno, yo a mis hijas sí también las castigué pequeñas varias veces, pero después de un momento dado, en su niñez, ya no volví a castigarlas nunca más porque no hubo necesidad, nunca más de volver a castigarlas. Se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Si lo disciplina a tiempo, Sí, entonces cuando esté joven o adulto ya no hay que castigarlo nada más porque sabe lo que es correcto. Entonces recuerden que nuestro tema es una sociedad que forma delincuentes.
y la familia forma la sociedad. Pero hablamos de la familia. Que es En la cierto, familia se pueden formar delincuentes. Hay por ahí un video, no sé si lo han visto ustedes, un video, yo lo debo tener en alguna parte en mi archivo, donde se habla cómo se puede formar delincuentes fácilmente a los niños. Y dice el video, dales todo lo que ellos quieran, no les permitas trabajar, concedes encu- todos sus deseos. encúbrelos en sus malos comportamientos, Ajá. déjale hacer lo que ellos quieran, cómprale, dale la libertad absoluta. O sea, Y son... aparece, y aparece allí luego los muchachos jóvenes en la cárcel, a poco Ajá. ahí en prisión. Bueno, entonces el tema es ese. El tema es formando una sociedad o una familia que forma delincuentes. Porque recuerde que estamos haciendo ese énfasis, sí, Alba. Bueno, yo quisiera compartirles un pensamiento del señor Noah Webster. Él dijo, la Biblia fue destinada por Dios para ser la guía de la razón humana. El creador del hombre estableció el orden moral del universo sabiendo que la razón humana, dejada sin guía divina o sin el accionar de la ley, podría llenar el mundo con el desorden, la delincuencia, la miseria, etcétera, etcétera. Estas palabras de Noah Webster son muy proféticas porque eso es lo que tenemos hoy en día. Como los padres no nos hemos dejado guiar completamente de la palabra de Dios, o por lo menos esta generación nueva, pues tenemos una generación ahora que totalmente sin instrucción y sin guía, pues se ha convertido en una generación delincuente. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito que cuando me regalaron la Biblia, me escribieron en la primera hoja, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Mucha verdad, ¿no? Diciendo Alba lo que dice Noah Webster. Si no se enseñan los principios en la casa, si en la casa los padres no tienen cuidado de sus hijos para educarlos, si en la casa estamos diciendo no hay una buena disciplina, eh, hablábamos, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no, Juan? Si el niño tiene libertad de ver todo lo que quiera en su celular o en su tabla o en ¿Aló? internet, sí, decíamos eso. Ahora, enfoquémonos un poquito en el orden del PowerPoint que íbamos a seguir hoy. La biblioteca en el hogar. La biblioteca en el hogar. Vamos a, les pongo esa diapositiva ahí para que la leamos. Y entonces, de acuerdo a eso, pues hablemos cuán importante es que en el hogar haya una buena biblioteca. Ahí tenemos tema. Juan, ¿puedes leer eso? Dice, inspire por el ejemplo a la lectura. Un hijo que le gusta leer tiene una mente hábil para razonar y tomar buenas decisiones. Seleccione lo mejor de la literatura clásica. Escoja libros que tengan temas de excelencia y calidad. No todos los libros que hay escritos son literatura. Hay muchas ideas erróneas en los escritos modernos, pero los padres debemos ser sabios para ayudarles a seleccionar escritos que inspiran a la sabiduría y a la buena moral y ser firmes desechando aquellos que corrompen el hogar. Por supuesto, la Biblia es el estándar que debe ser nuestro principal libro en la biblioteca de la familia. Tremendo, ¿no? Ujú. Tremendo porque eh, el, la frase termina diciendo, bueno, eso es lo que dice la escritora, ¿no? En su parte en el libro, estamos estudiando el libro de la familia y las naciones, y siempre colocan como base que la Biblia, un dilema de la sociedad moderna es que ya no tiene la Biblia como parte de su herramienta o como parte de la vida, de la lectura en casa. Los hijos leen cualquier cosa menos la Biblia. Los hijos tienen acceso a todo tipo de libros. Hoy en día pues, hay libros de brujería,
hay libros de homosexualismo, Sí. Hay libros hay- podemos encontrar libros de falsos coach motivacionales que hablan sobre la masculinidad moderna, estos manes que supuestamente hay un término que son los alfa, un hombre alfa, ¿qué es lo que hace un hombre alfa? O los 7 hábitos para el éxito, cómo hacerte millonario en un año. O sea, son cosas que obviamente al joven, a cualquiera le llaman la atención, y si tú estás en un nivel de inmadurez o estás tambaleando en esas áreas, obviamente te van a afectar y te van a afectar para mal. claro, porque es que el asunto, Juan, de acuerdo que tú dices, como se han alejado de Dios Ujú. y en la filosofía pues, no bíblica, el hombre es un animal, que eso hay que corregirlo, porque yo lo he escuchado en muchas iglesias, pastores y líderes enseñan de que el hombre es el macho alfa de la casa. Y lo dicen y suena como muy bonito, pero es que están colocando al hombre al mismo nivel de un animal. En Sí, los claro. animales se ha detectado que hay un animal, un macho, que predomina y todos están sometidos a él, y es en el alfa. Pero en el cristianismo no puede ocurrir eso, no hay un macho alfa, el hombre no predomina sobre el resto, sobre la esposa, sobre los hijos, de ninguna manera. Lamen- Entonces, dale, Alba. Sí, lamentablemente, pues nuestros jóvenes ahora tenemos una generación que lee muy poco, la verdad la lectura es muy poquita y lo poco que leen es sobre todo en esa tendencia que Juan Carlos menciona, es esa tendencia de buscar enriquecerse, de buscar ser la más bonita, el más popular y todas estas cosas, pues que son humanismo puro. Yo recomiendo mucho a las familias conseguir este librito con el que mi papá nos enseñó a nosotros muchas cosas. Es, además de la Biblia, pues mi papá no leía mucho la Biblia, no éramos cristianos evangélicos, éramos católicos, pero mi papá tenía muy buena colección de libros. Y este librito es el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras del señor Carreño. Es un venezolano que murió en París, es un hombre cristiano. Es un libro supremamente fundamental en los hogares, en las bibliotecas, sobre todo para enseñar a los más pequeñitos esto de las buenas maneras. Está todo rayadito, pues en muchas partes, la urbanidad y buenas maneras de Ese es un el tesoro que señor tiene en tus manos. Manuel Antonio Carreño. Sí, esto, pero se consigue. Yo en estos días lo vi por ahí en el centro hay muchos que venden libros antiguos y por ahí está este librito esencial en las bibliotecas familiares, muy elemental para las buenas maneras. En estos días mi esposo me compartía un meme de esos que llegan, que decía que una generación de unos padres analfabetos eh, crió hijos educados, trabajadores y profesionales. Y lamentablemente una generación de padres profesionales, educados y trabajadores crió una generación de delincuentes. Así es. Qué Porque tenaz. triste, pero así es lo que estamos viendo ahora. Y Nuestros eso, hijos no conocen a Dios, se desconoce la escritura, no se transmite a la nueva generación y adicionalmente no se controla ni lo que se lee, ni se enseña a leer tampoco en los hogares. y es un patrón que se manifiesta no solamente en las familias, sino en las naciones enteras, en las empresas, en todo, en todo. O sea, el abuelo que se esforzó por levantar un negocio, la construyó una empresa, el hijo ayudó a edificar esta empresa y nace el nieto con en cuna de oro, que lo único que hace es despilfarrar aquello que el abuelo y el padre construyeron. Eso se ve reflejado en los antiguos imperios, se ve reflejado en las naciones, como usted dice, yo me acuerdo siempre uno de los fundadores de Dubái, perdón, de Emiratos Árabes, una de las personas dueños de las petroleras de ahí, un hombre multimillonario, un rico. Él dice, mi abuelo andaba en camello, o sea, mi abuelo andaba en camello, mi papá anduvo en camello, yo ando en El Land Rolls Rover, Royce, el Rolls no, Royce, en Land Rover, dice, mi hijo lo más probable es que ande en un Porsche, en un Ferrari, pero mi nieto lo más probable es que vuelva a andar en camello.
Porque, claro, los tiempos difíciles crean hombres duros, los hombres duros crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Entonces, es importante el tema desde pequeño, aprender los fundamentos de la palabra de Dios. Yo no estoy muy familiarizado con el libro que mostró Alba. En Chile, en mi país, no es mucho, no se ve mucho. Yo creo que acá debe verse harto porque por algo el pastor Molly dijo que era un tesoro. Debe ser un libro que hace, yo creo que causó, todas las familias debieron haberlo tenido y haber causado un muy, muy Lo buen que pasa, Juan, es que resultado. en ese librito Carreño enseñaba modales, que los niños tienen que decir gracias, hasta luego. Hoy en día, encontrar unos niños que lleguen y saluden y digan buenos días, ¿cómo está? Y que le den la mano a la persona y lo saluden, es una maravilla. Deberes morales del hombre. Tremendo. Ahí está. Ahí Ya. está el libro. El, Chévere esa parte, el porque el primer hombre también capítulo habla de dice Dios. deberes morales del hombre, capítulo primero, de los deberes para con Dios. Entonces empieza diciendo primero, basta dirigir una mirada al firmamento o a cualquiera de las maravillas de la creación y contemplar un instante los infinitos bienes y comodidades que nos ofrece la tierra para concebir, desde luego, la sabiduría y grandeza de Dios y todo lo que debemos a su amor, a su bondad y a su misericordia. Y así continúa el libro. Entonces, en nuestros deberes para con Dios dice, en efecto, ¿quién sino Dios ha creado el mundo y lo gobierna? O sea, es básico enseñarle esto a los niños. Y si nuestros Pero niños no tremendo tienen lo que dice este hombre, ¿no? ¿Quién más sino Dios ha creado el mundo y lo gobierna? y lo gobierna, y de él aprendemos. Entonces, es un librito eh, fundamental en las bibliotecas familiares. De ahí para allá están todos. Enfoquémonos en eso un poquito más, porque estamos hablando de la literatura. ¿Qué tipo de literatura hay en el hogar? ¿Qué tipo de Bueno, literatura está manejando hablemos de, porque este programa lo ve más cristianos, evangélicos? ¿Qué tipo de literatura tienen los evangélicos en su casa? sí. Es Hablemos de importante ustedes, Juan. porque yo creo que Gustavo Petro debe tener una biblioteca enorme, pero ¿qué tipo de literatura tiene ese tipo de personas, digamos, en su haber? ¿Un hombre inteligente? Sí, ha leído mucho, yo creo. La Constitución se la Sí, debe saber claro. al revés y al derecho, las leyes se la debe saber al revés y al derecho, pero si no hay virtud, no hay temor de Dios, ahí está el resultado, digamos. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Porque yo personalmente considero que es importante mostrarle a nuestros hijos aquellas filosofías que han causado daño. Yo tengo pensado, personalmente, enseñarle a mis hijos a leer con ellos lo que es el manifiesto comunista, Comunista. algunos libros de carácter marxista, todo, pero estar yo al lado de ellos, leyendo y explicándole, refutándole, no dejarle que lean solo, porque un niño solo, al leer toda esa fantasía, se la va a creer y va a empezar a los 18 años a querer ser revolucionario y todo eso. Es importante que el padre esté con él para explicarle, por ejemplo, con libros. Yo tengo un libro acá que refutan esta idea, el libro de Agustín Laje, la misma Biblia, la palabra de Dios que refuta estos principios que son antibíblicos. Mira, Marx dice esto de la propiedad privada, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y acompañarlo en este momento, que él estudie y que sepa, porque es importante que se sepan defender de este tipo de filosofía y tampoco eh, demonizar libros, o sea, que los lean y que sepan, que tengan la madurez para poder refutarlos o Claro, hacer como el defenderse. análisis. Siempre Claro, la idea es esa. Aún hablando de películas también, ¿no? sí, igual también. Que los hijos puedan ver películas o leer un libro, pero no leer por leer y tragar, sino, bueno, se leyó el libro y qué se aprende de ese libro, qué enseñanza correcta hay o qué incorrecto está ahí. Por eso que la importancia de papá y mamá
que participen en ese proceso. Y claro, por supuesto, cuidar mucho a los niños de que no vean o no lean cosas que van a dañar su mente si no están preparados para recibirlo. Hay Exacto. temas que los niños no están listos. Por ejemplo, en el colegio. En el colegio, yo lo he dicho aquí y lo digo una vez más, o también la iglesia. La iglesia ni el colegio están diseñados para enseñar sobre sexo a los hijos. Y no hay que comprar libros para que el niño aprenda sobre sexo en ninguna manera. Los únicos autorizados para hablar de sexo son los padres, y los padres son los que saben cuándo, cómo, en qué momento van a hablar con los hijos, en qué momento van a usar un tipo de literatura que no sea morbosa, un tipo de literatura que enriquezca la mente y haga que el hijo vea cuán importante es la creación de Dios, el cuerpo humano, cómo funciona. Entonces, yo he estado en colegios cristianos, en la oficina de colegios cristianos, la biblioteca de colegios cristianos, y me puse a mirar libros. Inmediatamente comenzó a mirar esto. Si a mí me dijeran, venga aquí a este colegio, venga a esta casa, y seleccione qué libros no son convenientes o no instruyen de la manera correcta, creo que la mayoría de bibliotecas de los colegios y en la familia se perdería. Había que sacar casi todo. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ese tipo de literatura? Porque los niños tienen que tener en su tiempo libre. En los Estados Unidos los niños dicen, ay, I am boring. Están aburridos todo el tiempo. Aburridos. Entonces, pues no hay broma que esté aburrido. Si en la casa hay una biblioteca, pues siéntese y lea un libro. Pero como decía Alba, no enseñamos a los niños a leer. No enseñamos a los niños a leer. Entonces, si en primera instancia no le enseñamos a los niños a leer la Biblia, que esa debe ser la primera base, la biblioteca, que el niño tenga el hábito de leer la Biblia, luego de esto se le colocan los libros claves para su vida, para que en sus tiempos lea o, en su defecto, que sean como tareas también. Lea ese libro, escriba algo, luego vamos a analizar capítulo por capítulo y vamos a ayudar a enriquecer la mente del niño, porque esta sociedad se ha enfocado solamente en la parte de la inteligencia. Y claro, meter información en la cabeza hace niños inteligentes que saben muchas cosas, pero estamos hablando de la sabiduría. La sabiduría es desechar lo malo, saber desechar lo malo y aplicar lo que es bueno. Alba, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, respecto de eso, también quiero compartirles un pensamiento de Martín Lutero, una expresión de la Reforma. El hombre dijo, temo que las escuelas prueben ser las mismas puertas del infierno, a menos que diligentemente trabajen en explicar las Sagradas Escrituras y en grabarlas en el corazón de la juventud. Y pues lamentablemente en eso no trabajan nuestras escuelas, por lo tanto tenemos unos chicos educados en las puertas del infierno. La escuela no lo hace y los padres de familia lamentablemente tampoco. Yo tuve la fortuna de que mi papá nos enseñó a leer en casa. Mi papá trabajó con los que son mayores de 50 años, yo creo que saben de qué hablo. Mi papá trabajó con el Eso es Círculo como de Juan. Lectores. Juan no clasifica, no conoció el Círculo de Lectores. Bueno, en Colombia era muy conocido Sí. y él tenía la costumbre de que cada que llegaba un libro nuevo, él lo leía primero para poderle recomendar a sus clientes o por lo menos saber en qué consistía, de qué se trataba. Y ver a mi papá leyendo nos daba mucha curiosidad. Entonces, desde muy jovencita leí muchísimos libros. Además, teníamos una escuela en el colegio, profesores de literatura nacional, regional y mundial, internacional, universal, que nos enseñaron a leer muchos libros. La mayoría eran libros de novelas o ciencia ficción o libros pues que uno en ese momento no le encuentra
mucho el sentido del aporte, pero aprendí mucho a leer novelas históricas. Y esas novelas históricas me fascinaron toda la vida, por eso ahora cualquier película que veo que dice basada en hechos reales, pues que son como de los temas que nos atañe, de las guerras, o bueno, de los tiempos tan modernos también, son de mi interés. Yo sí quisiera recomendar algunos libros para las familias en sus niños, aparte de la Biblia y del Manual de Carreño. Hay cuentos muy buenos que se pueden leer. Charles Dickens fue un gran escritor de novelas y de cuentos para la familia que nos llevan a analizar no solamente la sociedad, los tiempos, sino la convicción moral, la conciencia de las personas. Tengo una novela de Francis Rivers, es una novela cristiana que en los últimos tiempos tuve la oportunidad de leerla hace unos 2 años, se llama Amor Redentor y está basada en el libro del profeta Oseas. Es una novela Tremendo libro. hermosísima, muy lindo, es tremenda novela, se puede leer, hay literatura muy buena que se puede leer. Y hay una última que les quiero recomendar, del Lucas Correa, Armando Lucas Correa, es un cubano, no es cristiano, el libro no es cristiano, pero es una muy buena novela basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, eh, escrita en 2 tiempos, trae recuerdos y nos muestra a la sociedad cómo impactó además el Partido Comunista Nazi, no solamente la guerra en Europa, sino lo que pasó aquí en América. Y paralelamente se describe lo que sucedió en Cuba cuando sube la revolución comunista. Es un buen libro. Hay literatura que se puede, lo que tú dices, no demonizarla, sino leerla, analizarla, extraer lo bueno, desechar lo malo y por qué no compartirlo con la familia dependiendo de la edad en la que están nuestros hijos, eh, para que se enteren y se empapen y amen la lectura. Así es. ¿Cuál es tu comentario, Juan? No, también hay unos libros que yo soy más político, digamos, más de gobierno, más de filosofía. Eh, Hay un libro que es bueno, ya lo he recomendado acá, que es La generación idiota, del señor Laje, Agustín Laje. El libro habla claramente de cómo esta generación ha cambiado a tal punto. Comienza el libro de que cómo esta generación ha menospreciado a los mayores, a los viejos, a la gente mayor. Es una filosofía en que todo lo nuevo, lo que viene con ellos, es mucho mejor que aquello antiguo. Ellos vienen a mejorar el mundo y con todo lo que ellos traen es bueno y mucho mejor que aquello antiguo. Entonces descartan todas las cosas antiguas, incluyendo a las personas, a las filosofías antiguas. Entonces, ¿cómo a partir de ese punto los jóvenes de ahora se vuelven idiotas en el sentido griego de la palabra? Recordemos que la palabra idiota es una palabra griega y son aquellas personas que no están interesadas en nada. El idiota era aquel que no está interesado en política, no está interesado en nada, en nada, en nada. Eran aquellas personas que lo único que hacían era existir, gastar oxígeno. Entonces, es clara la referencia, digamos, de lo que estamos viendo hoy en día en los jóvenes. Una juventud que lo único que hace es mirarse el ombligo y todo lo que hace en rol de avanzar en sociedad, en política, en economía, en su trabajo, en generar riqueza, todo es para ellos mismos, no es para el beneficio de una sociedad, sino para complacerse a ellos mismos. Entonces, cómo este tipo de conducta está haciendo, por ejemplo, que la generación subsiguiente ya no tenga los fondos de pensiones, ya no estén lo suficientemente como para seguir dándole a aquellas personas que han ahorrado toda su vida. ¿Por qué? Porque los jóvenes de ahora ya no están invirtiendo en sus pensiones, digamos, cosas así. Cómo este tipo de comportamiento va a afectar en la economía y en la sociedad más a futuro, digamos, también en la tasa de natalidad. Cómo vemos que esta generación occidental nueva no quiere tener hijos y estamos viendo que nos estamos llenando de musulmanes que tienen mínimo 8 hijos. Entonces, ¿cómo estamos perdiendo terreno por masacre? Estamos perdiendo, pero por escándalo. Y cómo de aquí a unos 40 años más, muchos países que nosotros conocemos hoy día, que fueron cunas del cristianismo, cunas del catolicismo, van a ser naciones musulmanas, que muy probablemente se instaure
el yihad, perdón. Entonces sí es bien complejo eso. Cómo culturalmente esta generación está desmoronando los cimientos de la sociedad occidental, cristiana, la que nos dio libertad, la que nos dio igualdad, la que nos dio prosperidad económica, moral, nos dio todo, ley, todo. Entonces sí es bien importante. El libro es bien bueno, recomendable. Generación Idiota. Claro, claro que sí. Entonces estamos hablando de que en el hogar, a través de la lectura, nosotros podemos, si no tenemos una lectura, una literatura que sea concordante a los principios de libertad, de propiedad privada, de la vida, entonces si no hay unos libros en concordancia con esto, lo que va a crear otro tipo de literatura son los personajes fantasiosos, una sociedad, una generación comunista, una sociedad que termina amando más el mal que el bien, porque la literatura moderna y las películas modernas están enfocadas en engrandecer el mal. Y las novelas y los libros que hay hablan los héroes. ¿Quiénes son los héroes en los libros nuevos? ¿Quiénes son los malos? Y los niños quieren ser como esos héroes malos, porque pues matando viven vidas placenteras, adulterando, fornicando, en la inmoralidad, eh, pueden supuestamente disfrutar los placeres que este mundo ofrece. Y todo eso lo produce, pues, esa filosofía la produce la literatura. Y por eso como padres tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de literatura tenemos en casa y qué tipo de literatura leen nuestros hijos, aún qué tipo de literatura el colegio manda que los hijos lean. Eso es parte de la vigilancia, Alba. Yo, eh, ya en mi nota final quisiera leer un pasaje de Deuteronomio capítulo 4, verso 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces es un mandato del Señor. ¿Qué es lo que debemos enseñar a las nuevas generaciones? Debemos enseñar esta bendita palabra y su contenido y todo aquel contenido cinematográfico, bibliográfico, que encontremos que afirme esta palabra, que esté de acuerdo con ella, enseñarlo para que los hijos tengan una cosmovisión y una sabiduría y entendimiento superior a cualquier otro joven o nación que se le acerque. Muchas gracias. Juan, Eh, lo que me gustaría decir es que, bueno, tomando en cuenta el contexto, yo me atrevería a decir que aquellas personas que fundaron la sociedad moderna, estamos hablando de los próceres que nos dieron libertad, de los filósofos que nos sentaron las bases, John Locke, William Blackstone, Tocqueville, todo este tipo de personas importantes para Occidente, para el cristianismo, me atrevería a decir que sí son, aunque sí fueron personas extremadamente cultas, no leyeron infinidades de libros, tomando en cuenta el contexto. Por eso digo, estamos hablando en los tiempos donde un libro era muy difícil de conseguirse.
¿A qué es lo que quiero decir con esto? Mucha literatura no te hace sabio. Leer miles de libros al año o cientos de libros al año, si no son libros que te edifiquen de verdad, te vas a llenar de información basura, digamos, y vas a terminar distorsionando tu mente. Este tipo de personas que nos ayudó con asentar las bases de la sociedad tenían algo claro, y es que entendieron que la palabra de Dios es suficiente, no necesitan buscar filosofía en ningún otro lado, no necesitaron, digamos, estudiar qué es lo que dice tal filósofo. No, la Biblia fue suficiente para ellos y eso les ayudó a armar sociedades enteras. Entonces, lo que dice Alba tiene toda la razón. Debemos hacer de cultura la lectura bíblica en el mundo cristiano, no solamente leerla, sino aplicarla, entenderla, comprenderla, digamos, y Aplicar lo comenzar. que tú lees de la Biblia y lo que te hace sabio. Así es. Entonces, el principio, como dijo el rey Salomón, mire, Salomón, yo me imagino el contexto en el que puso, en el que escribió la parte que sale en Salomón Eclesiastés. 12:13 o 13:12, ¿no? El fin de todo discurso oído, esa. Yo creo que el hombre estaba leyendo y estudiando tanto y miró a su alrededor y botó todos los libros y dijo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Entonces, una persona tan inteligente, tan sabia, concluye en ese, que el fin de todo discurso oído, el todo del hombre es guardar los mandamientos y temerle a Dios. Solamente el hombre necesita eso para seguir adelante. Obviamente, no estoy diciendo que no lean más libros, no hagan, pero que sepan que lo que están leyendo sea de edificación y que siga a expandir el reino de Dios, Bueno, el miércoles, en la cual digo, el miércoles estaremos hablando sobre música, la música, la música. para que nos preparemos, cómo la música puede ser la música como profetas falsos, algo así. Vamos a mirar qué título le ponemos. Yo Música. levanto mis manos. El pastor Molina. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 4 con la ayuda de Dios, a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.